fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Esta noche nos toca una porción que nos va a ayudar a abrir el entendimiento para que podamos ser personas bienaventuradas en todo lo que hagamos. Esa palabra bienaventurado es que los vientos favorables te acompañen, que puedas llegar al lugar donde te has propuesto alcanzar. Esa palabra, ese saludo de bienaventuranza se le daba más que nada a los marineros para que ellos pudieran tener una travesía en el mar favorable y que pudieran llegar a destino. Entonces, que los vientos te acompañen. El apóstol Santiago nos va a enseñar en esta noche, dentro de lo que es su carta, 5 principios que provocarán que seamos bienaventurados en lo que hagamos. Comenzamos hablando que Santiago nos da a nosotros el mayor título que puede tener un hombre o una mujer del Señor, que no es los títulos ministeriales que comúnmente se conocen como apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, que son claramente títulos que la Escritura nos enseña, pero el título más grande y que debe ser parte aún de la disposición del corazón de los 5 ministerios es el de siervo. Y Santiago dice: muchachos, yo soy Santiago, siervo de Jesucristo. Pablo también decía que era siervo de Jesucristo. Y los apóstoles se identificaban con ese título porque ese título lo que nos deja saber a todos nosotros es que esa debe ser nuestra actitud para con el Señor. Y esa palabra siervo significa ser esclavos del Señor. Estamos a la merced de su señorío. Somos nosotros los que nos rendimos a su soberana voluntad. No estamos en esta tierra para darle directrices a Dios. Dios no tiene un gobierno democrático, Dios tiene un gobierno teocrático. Él manda y sus siervos obedecen. Por eso que la Escritura, en un momento determinado, nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El siervo tiene esa característica. El siervo obedece a su Señor incondicionalmente. No solamente que nos enseña la importancia el apóstol Santiago, a pesar de que era hermano de sangre de Jesús, no tomó ocasión de su posición sanguínea para para manifestar algún tipo de supremacía sobre los demás. El apóstol Santiago nos dice: ustedes deben aspirar al mayor título que puede tener un hombre o una mujer de Dios en el reino de los cielos. Es el de siervo. Lo segundo, rápidamente para darle un repaso, es que el apóstol Santiago nos enseña cuál debe ser también nuestra actitud para enfrentar las pruebas que se nos presentan en la vida. Y debemos tener un sumo gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen sentido espiritual. Dios las permite con la intencionalidad de desafiar nuestra fe, de probar nuestra fe para ver qué tan maduros estamos en la fe y también para ayudarnos a desarrollar paciencia. Cuando estos dos frutos espirituales se desarrollan en nuestra vida, según el apóstol Santiago dice que seremos cabales y perfectos, es decir, maduros, sin que os falte cosa alguna. Claramente después el apóstol nos enseña la importancia de pedir sabiduría para que nosotros podamos siempre estar en la sintonía con el Señor en aquellas cosas que no logramos asimilar del todo. Después el apóstol Santiago nos dice también que es muy importante exiliarnos del doble ánimo, porque una persona con esa característica no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, y lo peor es que la persona de doble ánimo, según el apóstol Santiago, no es inconstante en todos sus caminos, es decir, nunca va a progresar en nada. El apóstol Santiago después nos sigue enseñando, que fue la última enseñanza que aprendimos de él, a cómo librar las tentaciones. Y hoy vamos a leer la porción que nos toca del capítulo 1, versículo 19 al 25. Y es interesante porque aquí Santiago nos va a enseñar 5 principios que nos ayudarán a ser bienaventurados en lo que hagamos. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? A ver, levánteme la mano. Es decir, los vientos me van a acompañar, el Señor hará que todo obre para bien, pero si yo aplico
al menos estos 5 principios. Y dice así la Escritura: por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto. A ver, ayúdeme. Vamos a ver qué es lo que nos enseña Santiago en relación a cuáles son los principios que debemos aplicar para que seamos bienaventurados. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Me parece que esta generación ha invertido los roles. Nos hemos hecho pronto para hablar. Exacto. A ver, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, a ver, ayúdeme, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a avanzar porque estoy seguro que vamos a ser muy bendecidos. En estos versículos que hemos leído del 19 al 25, aprendemos al mínimo, al menos 5 principios que harán que nuestra vida sea bienaventurada en lo que hagamos. Y el primer principio que el apóstol Santiago nos enseña es que la persona que quiera ser bienaventurada debe ser pronto para oír. Vivimos en un mundo donde nadie quiere escuchar, todo el mundo quiere expresar su opinión. ¿Sí o no? En todos los aspectos, en el campo espiritual, en el campo matrimonial, en el campo laboral, en todos los aspectos nosotros siempre queremos imponer nuestro punto de vista. No nos gusta escuchar, pero sí nos gusta opinar. Todo el mundo es opinólogo. Todo el mundo quiere dar su punto de vista y se quiere imponer. Entonces, cuando vos sos una persona que no te gusta escuchar, que solamente te gusta imponer lo que querés decir, entonces cuando alguien quiera hablar, esa persona al parecer muchas veces te está escuchando, pero no te está escuchando, porque está la gente que escucha para aprender, está la gente que escucha para entender, pero está la gente que escucha para contender. ¿Quién es el que escucha para contender? Es aquella persona que mientras vos le estás tratando de explicar algo, en su mente está gestionando a ver de qué manera te va a contradecir, te va a refutar o va a tratar de, eclipsar tu punto de vista. Hoy, lastimosamente, a mucha gente no le va bien en la vida porque se han hecho tardos para oír, en vez de ser prontos, de estar atentos. Siempre será mejor escuchar. Una vuelta escuché a un gran hombre de Dios decir: el éxito de un predicador no está tanto en lo que dice, sino en lo que escucha, en lo que estudia. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, gran parte de los problemas matrimoniales comienzan a suscitarse básicamente porque ninguno se quiere escuchar, ninguno quiere escuchar al otro. Cada quien quiere tener su propio criterio. Entonces, es muy importante esto porque cuando uno no escucha, cuando uno decide no escuchar, nunca va a crecer en la fe. ¿Me siguen hasta acá? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted, comienza a estudiar la Escritura, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento el primer mandamiento es: oye, oh Israel, oye.
Y Jesús, una y otra vez, cada vez que daba una enseñanza profunda, decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es muy importante aprender a oír. Es decir, estar atentos, dejarnos enseñar, escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hoy día hay mucha gente que está espiritualmente raquítica, pero no por falta de predicación, no por falta de palabra de Dios en su vida. Es que cuando asisten a una reunión, traen el cuerpo, traen el chasis, pero no traen los oídos. Le preguntás en el parqueo qué predicó, de qué se trató la palabra. No sé, pero estuvo bonito, o no sé, no me gustó. ¿Y de qué predicó? No sé, pero me parece que me estaba tirando. ¿Te estaba tirando qué? Si no escuchaste nada. ¿Me siguen? Entonces, hay mucha gente que no logra. Porque, a ver, un niño, cuando vos querés explicarle algo y el niño está encaprichado en algo, ¿te escucha? No, no te escucha, ¿qué te va a escuchar? Está encaprichado. Cuando una persona está encaprichada en algo, lo único que va a escuchar es todo lo que tú tengas que decirle que vaya en dirección a su capricho. Si no está en conexión con lo que quiere, entonces no te va a escuchar. Entonces, al no escuchar, la persona queda inmadura, porque la palabra de Dios no solamente que incrementa y desarrolla nuestra fe, la palabra del Señor nos hace madurar. ¿Por qué? A ver, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, corta lo que no edifica nuestra vida, penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. Entonces nosotros crecemos. Una vuelta escuché a un pastor decir algo sumamente sensato y dijo: si la gente prestara atención, pero con mansedumbre, con humildad, si la gente prestara atención a la predicación, los pastores tendrían muchas menos horas de consejería personal con la gente. Porque gran parte de las cosas que la gente va a buscar en consejería son las predicaciones que se han desarrollado durante todo el año. Entonces, ¿quiere decir que está mal la consejería? No, lo que está mal es que las personas piensen que la única manera en la que Dios habla es por medio de una consejería personificada, cuando en realidad las personas vienen a la iglesia a ser edificadas por la palabra. Si la palabra no puede hacer un cambio y llevarnos a una madurez espiritual, nadie lo podrá hacer. Entonces, mire lo que dice aquí el escritor del libro de Hebreos, que es muy importante. Viene hablando de la importancia que el cristiano debe prestarle a nuestra redención en Cristo, al sacerdocio de Cristo. ¿Me siguen hasta acá? Escuchen, cuando uno mira en el Antiguo Testamento todo lo que se practicaba, que dice la Biblia, era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué hace nuestra fe? Nuestra fe comienza a fortalecerse en nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y comenzamos a ver a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y si Cristo es el centro de mi vida, entonces no tengo nada de qué temer. Tengo un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Cuando Cristo es el centro de mi vida, ninguna arma de las tinieblas podrá prosperar contra mí. Cuando Cristo es todo en mi vida, entonces ya no tengo ningún vacío interno, porque Cristo lo llena todo. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas, el sacerdocio de Cristo no le es suficiente, la persona va a quedar enana espiritual, inmadura. Entonces, esto es lo que dice el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos viene hablando de que ya nosotros no estamos bajo un sacerdocio arónico que dependía de las obras humanas. Ahora tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y comienza a hablar profundidades espirituales que para el espiritual esas son herramientas gloriosas que hacen que nuestra vida sea victoriosa en la fe. ¿Me siguen? Entonces llega un momento en donde él dice: acerca de estas cosas de sacerdocio tengo mucho que decirle. Pero claro, la generación de creyentes de hoy no quieren delegar. ¿Qué sacerdocio, Melquisedec? Decime que Dios tiene para mí. Decime cuánto éxito voy a tener en la vida, por favor. Decime cuánta riqueza voy a tener. Ya, el sacerdocio está lindo. Pero, a ver, no me hables doctrina. Decime que Dios tiene para mí. Entonces la gente,
se ha creado en este tiempo un prototipo de evangelio raro. Raro. Ahora mismo, mire, vinieron a verme. Me dice una persona que al parecer es ministro. Me dice, no, para que yo te vengo, te imparto, te lleno a la iglesia y no te voy a hablar doctrina. No te voy a hablar doctrina. Si no me vas a hablar doctrina de Cristo, no me interesa tenerte. Entonces la gente hoy día ridiculiza la doctrina porque piensa que no va a hacer la diferencia. Entonces Pablo dice acerca del sacerdocio de Cristo, tengo muchas cosas para decirle. Pablo decía, todo lo tengo por basura, todo lo que para mí en mi mente humana era ganancia, lo tengo como pérdida, por basura. ¿Con tal de qué? ¿Con tal de qué? De llegar al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, la gente piensa que el gran tesoro que se puede encontrar en la fe es la realización de sus metas personales. El tesoro no es mi realización personal, el tesoro es Cristo. En Él está el gran y único tesoro que embellece nuestra vida, que enriquece nuestra vida. Él es todo en todo. Entonces, cuando Él es todo en todo, eso, a ver, mi gente, esto es glorioso. Y Pablo dice, o el escritor de Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. A ver, una persona que lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año en el camino de fe, bueno, viste, es normal, está desarrollándose. Pero si ya llevas 10, 15, 20 años, se supone que ya nuestra vida de fe debe estar mucho más madura, fundamentada. Es decir, una persona que tiene comunión íntima con el Señor, que tiene una relación profunda con el Espíritu Santo, es una persona que jamás va a llevar una vida de vacío espiritual, de insatisfacción terrenal. Por el contrario, es una persona que va a vivir independientemente de las adversidades que le toque vivir, llena de paz, llena de gozo, porque ha madurado, porque sabe quién es su Señor, porque el Padre le ha dado muchas victorias, porque tiene una memoria cada vez que le toca enfrentar un nuevo Goliat en su vida, un nuevo gigante, se recuerda de que Dios le ha dado victoria sobre los osos, sobre los leones, se inspira en las victorias del pasado, se fortalece en el Señor. Pero eso te lo da la madurez. Por eso que a medida que uno va creciendo en la fe, va creciendo nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fortaleza. El doble ánimo se va haciendo como una especie en extinción. Pero porque vamos madurando, y vamos madurando porque le abrimos el corazón a la palabra. La palabra debe ser lo que realmente sea la brújula de nuestra vida, lo que le da lumbrera a nuestro camino. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claro, un niño cuando nace no le va a dar un bistec, no le va a dar un tibón. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que le vas a dar? Y bueno, le vas a dar leche materna, después le va dando poquito a poquito, le va dando purecito, hasta que le van saliendo los dientes. Y después de ahí le vas dando, ¿sí o no? No le vas a meter un bistec. Ahora, pero imagínate ya con 20 años. Ay, provechito, provechito. Ay, es que no me hizo provechito. Yo hice provechito. Vos decís, bueno, pará, escúchame, ya tenés 20 años. Aflojá. Hay recién nacidos que hay que darle atención, y entonces a eso sí hay que. Pero con 20 años, no. ¿Sí o no? Entonces, acá el apóstol Pablo dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Claro, ¿me entendés?
y no de alimento sólido. Acostumbre a su hijo a darle cositas así. Ya ve, cuando usted le quiera dar alimento sólido, no va a querer. Aparte que usted tiene que irle poquito a poquito ayudándole a desarrollar el estómago, o como la comida chatarra, o en vez de darle agua, dele Coca-Cola de que nazca, a ver. Claro. Entonces, escuche esto. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Esto está poderoso, escúcheme por favor, esto está glorioso. Claro, son versículos, escuchen, estos versículos, lastimosamente, y lo digo con mucho dolor en mi corazón, son una especie en extinción en las predicaciones de hoy. No te enseñan esto, que todo tiene que ver con milagros, con... Pero esto es lo que realmente, mi hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo cuando abro la escritura y yo leo esto y miro el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y yo veo que Melquisedec sacó pan y vino para celebrar la victoria sobre Abraham, y entonces eso me hace recordar que Jesús, la noche de Pascua, él sacó pan y vino y lavó los pies y dijo, esto tiene que hacerlo en honor a mí. Yo digo, wow, ahora estoy en un nuevo pacto, mi sacerdote es eterno, es glorioso, venció la muerte, traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre, me sentó juntamente con él en los lugares celestiales. Soy más que victorioso en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada de las tinieblas podrá prosperar. He recibido de él poder y autoridad para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Cuando usted se goza en eso, esto es glorioso. Dice, inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A medida que vos vas creciendo en la fe, tu discernimiento va creciendo. Pero un niño, todo lo que pregunta es, ¿y por qué? Siempre anda preguntando el porqué de los límites que vos le querés poner. Porque no discierne, porque es inmaduro, pero es un niño. Bueno, eso lo podemos entender de una persona recién nacida hasta los 12, 13, 14 años. Pero ya después llega un momento que uno tiene que crecer, que madurar, que comenzar a pensar. Pero claro, todo eso, toda esa madurez, ¿quién te la da? La palabra de justicia, la palabra de verdad. Así que primer principio que el apóstol Santiago nos enseña para que podamos ser bienaventurados en lo que hagamos es que seamos prontos para oír. Nos levantemos cada mañana para oír la palabra del Señor, pero oír la palabra del Señor, la que está impresa en la Escritura. Pastor, yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia, ahí te va a hablar. Lo segundo, si quieres ser bienaventurado en lo que haga, tiene que ser, ahora sí, tardo para hablar. Pero les dije al principio, hemos cambiado los roles. Nos hemos puesto pronto para hablar y tardos para oír. Esta boquita, cuando no logra controlar su impulsividad, nos mete en muchos problemas. ¿Viste que los niños hablan y no filtran lo que dicen? Hoy tenemos una cantidad de influencers que nos dicen, uno tiene que ser sincero, uno tiene que decir lo que piensa. Eso te lo puede decir una persona novata que no entiende que nuestra lengua debe ser administrada, domada. O sea, la persona sabia no es la que dice lo que piensa, sino la que piensa lo que dice. Porque las palabras salen y pueden hacer mucho daño, no solamente a nuestra vida, sino a quienes nos rodean. Por eso que uno debe aprender a cerrar la boca y hablar las palabras justas. ¿Usted cree que eso es algo sencillo? Y si fuera sencillo, todo el mundo lo lograría hacer. Pero ¿cuándo es que se nos hace un poquito más sencillo poder ser tardos para hablar? Cuando somos prontos para oír. Cuando nos damos cuenta el poder que tienen nuestras conversaciones, nuestras palabras,
Muchas veces ya somos demasiado viejos y nos estamos despidiendo de este planeta. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La gente no filtra. Habla y habla y habla y habla. Y muchas veces habla tanto que hasta se olvida lo que habló. Y vos le decís: che, lo que dijiste estuvo re mal. Yo dije eso. Y no, y te mira y te dice: yo no lo dije. Mira, acá te tengo grabado. Ay, por tu vida yo no dije eso. Dígame si no es difícil mantener la boca cerrada. Nos zapatea la lengua por hablar. Baila flamenco adentro de la boca. Mira lo que dice Proverbios 17:27. Dice: el verdadero sabio dice lo que piensa, te guste o no te guste. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Es por eso que han venido tantas mujeres esta noche. Dicen algunos sociólogos que las mujeres hablan aproximadamente mínimo por día 4.000 palabras, mientras que los hombres 1.500 a 2.000. Y le tengo noticias. La Biblia dice: en la mucha palabra no falta pecado. ¿Verdad que nos metemos en...? De hecho, ¿le puedo decir algo? A veces tropezamos más con la lengua que con los pies. Dígame si no nos dice: a ver, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si aprendiéramos a cerrar un poco la boca? Dígame si no es verdad. La mayoría de los problemas vienen por... Proverbios 11:13, lo lee usted porque no quiero que se enoje conmigo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La gente chismosa todo lo cuenta. Mirá que tener al lado y decirle: yo sabía que Dios te iba a hablar. Yo sabía que Dios te iba a hablar esta noche. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Dice el Salmo 141:3. Mire, todos tendríamos que hacer esta oración al Señor todos los días. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El tercer principio que nos enseña el apóstol Santiago es que debemos ser tardos para airarnos. Claro, escuchen esto. Una persona, ¿están listos para lo que le voy a soltar? Una persona que no es pronta para oír y que no es tarda para hablar, es una persona que por regla general se va a descontrolar internamente y va a vivir llena de ira, de impotencia, de frustración, de insatisfacción. Y eso crea el cóctel para llevar una vida llena de ira. Y una persona que vive con ira es peligrosa porque no sabes cómo puede explotar. O implota o explota, pero no queda igual. Implota si se come todo y entonces se le provoca una revolución interna que lo destruye por dentro. Y si explota, daña a todos los que están alrededor. Entonces la ira es muy peligrosa. Es muy peligrosa. ¿Por qué? Y bueno, porque no solamente que nos destruye internamente, sino que afecta externamente,
Lo que es peor, según Santiago, dice que en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre hay deseo de venganza, en la ira del hombre hay deseo de destrucción, en la ira del hombre no hay misericordia, en la ira del hombre no existe la piedad. En la ira del ser humano hay descontrol emocional, descontrol espiritual, y no me importa el daño que pueda ocasionar. Lo único que yo quiero es hacer explotar, o sea, de sacar de adentro esa ira que me llena el alma de amargura. Y esto es muy, pero muy peligroso. ¿Cuántos conocen personas que todo el tiempo están airadas? Ninguno. Padre, todo el mundo es un tanque de agua acá, qué lindo. ¿A cuántos le ha pasado alguna vez que se han encontrado 1 o 2 o 3 semanas con ira adentro? ¿Verdad que uno se siente incómodo? Aparte que contrista al Espíritu Santo. Entonces uno se siente mal y anda con una agitación interna terrible. Entonces dice, ay, es que no logro balancearme. Quiero callarme, pero hablo. Quiero oír, pero no escucho. No sé. Y vos ves que son personas que le cuesta mucho tener paz, tener gozo, ser felices. Pero porque tienen algo adentro, tienen una ira reprimida que no les permite ser sociables, desarrollar buenas relaciones interpersonales. Con todo el mundo se están fajando. No le dura a nadie, no le duran las amistades, los parientes, los hermanos, no le dura nada. Es una mentira. Entonces la gente muchas veces no logra porque tiene una ira reprimida. Y esa ira reprimida puede ser por un acontecimiento que le pasó que no lograron solucionar, un trauma del pasado. Puede ser por impotencia, por no poder lograr algo que quieren alcanzar en la vida. Pero la ira cuando se posiciona en el alma nuestra, no nos deja actuar con la justicia de Dios. Y eso va a ocasionar que nuestra vida colapse. ¿Por qué? Porque lo que debe caracterizar a un hijo, a una hija de Dios, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo inefable del Espíritu Santo fluyendo en su vida. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que lleva su vida cristiana con paz, con gozo, con alegría, con templanza, con dominio propio, con amor, con bondad, con mansedumbre, con benignidad, con paz. Esa persona claramente está llevando una vida llena del Espíritu de Dios en su interior. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, ¿verdad? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos. Escuche esto, todo esto que estamos leyendo, por favor, escudriñelo. ¿Usted quiere llevar una vida así? No, dice el apóstol, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, esto está genial. ¿Se dan cuenta cómo ahora la Biblia va agarrando más sabor? Y cuánta importancia es el oír. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esto es interesante, por favor. Nuestra normativa de conducta, quien marca la norma de nuestros valores, cómo nosotros debemos comportarnos, es Cristo. Fuerte, diga conmigo, es Cristo. Todos los demás personajes bíblicos pueden ser referenciales para aprender lo bueno y lo malo, pero no es lo que debe marcar la normativa de nuestra conducta. El único ejemplo al cual nosotros debemos seguir es a Cristo. Porque si yo en algún momento quiero reivindicar la poligamia, entonces agarro a Abraham, agarro a Salomón, agarro a David.
si yo quiero justificar la trampa, reivindico a Jacob y me identifico con él, hombres de Dios. No. Esos son referentes que aparecen en la Biblia, pero que no son Dios, no son Cristo, no deben ser personajes al cual nosotros le demos nuestra vida para que marquen la norma de nuestra conducta. Entonces, cuando uno quiere justificar, trata de agarrar algún personaje en su equivocación para decir todos. No, escuche, usted y yo no somos llamados a llegar a la estatura del Pablo, a llegar a la estatura de Pedro, a llegar a la estatura de Sansón, a llegar a la estatura de Abraham, de Isaac o de Jacob. Usted y yo no estamos aquí para llegar a la estatura del apóstol Juan. Usted y yo somos cristianos y nuestra vida debe llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es a Jesús. Usted y yo debemos aprender a Jesús, de Jesús, imitar a Jesús, vivir para Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, honrar a Jesús, adorar a Jesús, glorificar a Jesús, vivir en Jesús, morir en Jesús. Todo es por Él, para Él y en Él. Entonces, aquí el apóstol dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído. Usted se tiene que preguntar, ¿qué dice Cristo en relación a esto? ¿Qué dice Cristo? Porque cuando la gente quiere justificarse, dice no, porque viste que la gente hace como un manoseo del antiguo con el nuevo. No. Usted cuando lea algo, en el Antiguo Testamento, vaya y vea qué dice Cristo de ese pasaje. Esto es glorioso lo que le acabo de decir. O sea, Jesús se encontró con una comunidad de religiosos que no querían oírlo. No querían oírlo. Y cuando uno ya le molesta oír a Jesús, es peligroso. Muy peligroso. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está. ¿Se dan cuenta cómo va tomando todo sentido ahora los versículos? Esto que uno por ahí lo leía y ahora dice, mira, ahora me cierra todo. Y claro, porque este es el Evangelio. Sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Noten ustedes, no dice, bueno, guarden lo bueno que ustedes tenían. No, a ver, todo, desde el momento en que te convertiste a Cristo, debe ser dejado atrás. En este pasaje dice, despojado del viejo hombre. Pero hay otro versículo que dice, de modo que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Claro, la gente cuando te lee la parte final del versículo, muchas veces se pierde el sentido. ¿Por qué Pablo en Efesios llega a la deducción de decir, airaos, pero no pequéis? Claro, si vos no sabés de lo que viene hablando, no vas a entender por qué Pablo llega a esa conclusión. Porque claramente Pablo ahora dice, airaos, pero no dejes que se anide la ira en tu interior. Airaos, porque claramente Dios se aira, pero Dios no guarda rencor, no guarda resentimiento. Dios no busca la destrucción de aquellos con los cuales está airado. Por el contrario, lo que busca es que esa persona en la cual está airado, puedan encontrar salvación, redención en Cristo Jesús. Entonces dice, airaos, pero no
pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahora dice, ni deis lugar al diablo. Porque una persona que vive airada y enojada le abre una puerta grandísima para que el diablo se aproveche de esa emoción y sentimiento. ¿Estamos aprendiendo un poquito? A ver si tiene buena memoria. Ya hemos aprendido 3 principios para ser bienaventurado en todo lo que hagamos. Pronto para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, porque dice claramente cuando uno no sabe aplicar esos principios, pues ahí toma ocasión todo lo que es toda clase de inmundicia, de impureza, que claramente sacan la peor versión del ser humano. Ahora, claro, ahora aparece algo sumamente importante. El apóstol Santiago dice, bueno, para que ustedes puedan recibir estos 3 principios que le acabo de enseñar, deben ser mansos. La persona mansa es la persona que, wow, dice, yo ni soy pronto para oír, soy una persona muy obstinada, es decir, cuando a mí se me cierra, se me cierra. Soy muy pronto para hablar porque yo no me callo nada. Y yo soy una persona que me cuesta mucho sonreír, soy una persona que vivo en un ambiente de mucha ira reprimida, de mucho enojo. Claro, la persona llega un momento que escucha esa palabra, si la persona es mansa, se deja corregir. Si la persona no es mansa, lo que va a hacer es que se va a herir, se va a poner mucho más susceptible. ¿Me entiendes? Entonces no se va a dejar corregir. Por eso que ahora dice, bueno, deben ustedes aprender a ser mansos, recibir la palabra implantada con mansedumbre. ¿Por qué? Porque a veces la palabra, ¿qué hace en nuestra vida? O sea, no toda palabra de Dios en nuestra vida viene para darnos aliento, esperanza y fe, que claramente eso es glorioso, porque la palabra del Señor es útil para instruir, es útil para claramente fortalecernos, pero también es buena para corregir, pero también es buena para redarguir. ¿Me siguen? Entonces hay gente que solamente quiere la palabra del Señor que les sirva de inspiración, que les sirva de esperanza, que les sirva de fe para lograr un milagro. Y todo eso es bueno, sí, pero cuando viene la parte de corrección, de redarguir, de confrontación, entonces allí vos tenés que tener mansedumbre para dejarte enseñar por la palabra, para dejarte corregir. ¿Sí o no? Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿Qué va a pasar, pastor? Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Recuerdo un día que se me acercó una persona hace muchos años atrás. Me dice, mira pastor, yo soy asesora de imagen. Era una mujer. Me dice, yo soy asesora de imagen. Yo te puedo hacer una especie de censo en la iglesia preguntándole a todos los miembros qué tipo de palabra les gustaría escuchar. Y de acuerdo a ese prototipo de enseñanza, yo te traigo, se hace un balance de lo que a la gente le gustaría escuchar, vos le das lo que la gente quiere escuchar y eso te va a generar éxito ministerial. Yo me quedé helado porque dije, pero después dije, ¿esto debe ser algo esporádico o creo que eso es parte de la estrategia de muchas personas? Y me comencé a dar cuenta que muchos ministros iban en esa dirección. Y comencé a preguntar, escúchame, ¿y los días domingos qué predicas? No, predico un mensaje motivacional, doctrina no doy los domingos. ¿Por qué no dan los domingos doctrina? No, porque la gente, vos sabés, se puede incomodar. El domingo más que nada es para que la gente se sienta bien en el Señor. Entonces, claro, a veces somos nosotros los ministros los que mantenemos a la gente en un nivel de inmadurez espiritual. Que solamente le predicamos lo que a ellos les haga sentir bien. ¿Me siguen?
A ver, ¿cómo yo podría predicarle este mensaje de una manera motivacional para usted? Mire, yo voy a agarrar los mismos principios, pero le voy a mentir. ¿Me siguen? Lo que le voy a decir a continuación es mentira. ¿Me siguen? Pero voy a agarrar la misma prédica. Lo que yo le estoy diciendo ahora es una palabra sólida que te confronta, pero que nos hace madurar. Pero si yo te quiero cambiar el mensaje, mire cómo yo lo presentaría. Yo presentaría decir acá, según el apóstol, dice que hay 5 principios que van a hacer que tú seas bienaventurado. Ya tú eres bienaventurado. ¿Sabes por qué eres bienaventurado? Porque dentro tuyo hay un 4x4 que nadie va a poder detener. Dentro tuyo hay resiliencia, resistencia, hay poder y gracia. Y mira lo que te voy a decir. Según Santiago, dice que tenemos que ser prontos para oír. Hay gente que no quiere escuchar lo que Dios ha puesto en tu boca. ¿Y sabe por qué no? Porque tus palabras están ungidas. Pero no importa cuántos te rechacen por la palabra, acá hay gente que está entendiendo el potencial que hay en ti. Acá hay gente que no ha entendido la dimensión en la cual estás. ¿Te das cuenta cómo te estoy presentando un mensaje que nada que ver con la palabra, pero al parecer estoy usando la palabra? Por eso que uno debe ser, maduro en cuanto al conocimiento de la verdad y de la justicia de Dios, del sacerdocio de Cristo. El evangelio nunca se trató de tu éxito personal. El evangelio siempre se trató del sacrificio de Cristo por la humanidad para darnos vida eterna en Él. El evangelio es negación, es tomar una cruz y es seguir a Cristo. El evangelio puro es tener gozo en el alma al ver cómo Dios nos da qué comer, qué beber y qué vestir. El evangelio de Cristo es estar plenos en Él, gozosos en Él, llenos de paz en Él, alegres en Él, porque Él es el todo en nuestra vida. Entonces, cuando Cristo es todo, todo cambia. Entonces, dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Esto es interesante. La gente no escuchará. A ver, ayúdeme. Dice, la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de... A ver, ayúdeme, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. A toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo tiempo, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¿Usted qué prefiere? ¿Un líder que le diga la verdad o un líder que le diga lo que a usted le gustaría escuchar? Pero no siempre no siempre la verdad es lo que a nosotros nos gusta escuchar. De hecho, hoy día escribí un pensamiento que está muy bueno. A ver, dígame si a usted le gusta. Mucha gente te amará cuando le digas la verdad y otros te odiarán por la misma razón. ¿A cuánto le gusta que le digan la verdad? Padre. Claro, el último principio es el que claramente el apóstol Santiago dice, bueno, mira, nada va a ocurrir en nuestra vida si nosotros solamente somos conocedores de lo que la Biblia dice. Lo que te hace ser una persona sabia no es saber lo que la Biblia dice, sino creer y aplicar lo que ella enseña.
Pues hay gente que piensa que porque se sabe muchos versículos de memoria, piensa que ya es una persona con suma inteligencia espiritual. No, porque saber lo que la Biblia dice y no aplicar lo que la Biblia dice no me hace sabio, me hace rebelde. Sabiduría no es cuánta Biblia sé, sino cuánta Biblia aplico. Porque sabiduría sin obediencia es rebeldía. Saber lo que la Escritura enseña y no hacerlo me pone en una condición peor que el ignorante. El ignorante no dejará de tener sus consecuencias, porque todo lo que ignoro lo padezco. La ignorancia es tributaria. Pero saber lo que la Biblia dice y no obedecer, siempre muchas veces nosotros buscamos la excusa perfecta para justificar nuestra falta de acción y de obediencia a lo que la Biblia enseña, pero uno debe ser humilde. Y después están los otros que piensan que por ser sinceros a su rebelión no van a sufrir la consecuencia de su rebeldía. ¿Qué es lo que significa eso, pastor? Personas que dicen, yo sé lo que la Biblia dice y yo soy sincero, no lo aplico. No soy como esos hipócritas que se jactan de saber lo que la Biblia dice y ellos tampoco lo hacen. Yo por lo menos soy sincero y reconozco que no lo aplico. Esa persona, en su mente, el diablo le hace creer que Dios del cielo dice, un aplauso para el sincero, che. Vamos, un aplauso, mirá qué lindo. No, peor. Entonces, según Santiago, para que nosotros podamos realmente ser exitosos en nuestra vida de fe, debemos poner por obra lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que nos quiere decir Santiago? Santiago dice, si a partir de ahora ustedes no son prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse y mansos para recibir la palabra, no tiene ningún tipo de sentido que ustedes comiencen a creer que si no aplican esos principios van a ser bienaventurados en la vida. Hay que ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque el que es hacedor de la palabra, esa es una manifestación de amor sincero a Dios. Cualquier persona le dice love you al Señor de la boca para afuera. El Señor no considera el te amo verbal como un acto de amor sincero. Diga conmigo, ¿cómo? ¿Sí? Le voy a preguntar a las mujeres, mujer, ¿qué preferís? ¿Que tu marido te diga te amo todos los días, pero con acciones que te irriten? ¿O prefieres que tal vez no te diga te amo todos los días, pero que con sus acciones te demuestre el amor? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Están todas calladas. Ay, qué bronca que me da cuando se quedan calladas así. Cuando una persona te vive diciendo te amo, pero con sus acciones dice lo contrario, ese te amo te irrita y hasta lo contemplas como un acto de hipocresía. ¿Me siguen? Entonces, esta generación de creyentes, vos lo ves cantando, te amo, Lord, te amo, Lord. Es una que me inventé ahora. Yo sé que la melodía no está dentro de su larga duración. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. Damas y caballeros, la actitud lo dice todo. La actitud lo dice todo. Estaba viendo el otro día un Reels que me mató de risa porque estaban los dos casándose y estaban así. Prometen amarse y decir. Con esa cara, vos te dabas cuenta que estaban los dos sufriendo. ¿Qué hacen casándose? Si en la cara estaban demacrados. A ver, una foto. Pero se miraban hasta con resentimiento. Entonces, a ver, eso es obvio. Una persona que ama la palabra del Señor, no importa si la palabra viene en forma de inspiración, en forma de iluminación o en forma de corrección. Como ama la palabra, si la palabra me ilumina, salto y grito de alegría. Y si la palabra me corrige, me gozo y digo, gracias Señor, gracias porque esa palabra corta todo lo que no haga crecer mi vida espiritual. La persona se goza, se fortalece. Es que la verdad es lo único que nos puede hacer libres, libre de la ira, libre de la amargura, libre de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, del estrés. La palabra es lo único que puede hacernos verdaderamente libres.
Entonces, obedecer la palabra. Entonces diga conmigo, a la palabra hay que no. Son varios pasos. A la palabra hay que tener ganas de leerla. Porque hay gente que agarra la Biblia y dice, el pastor dijo que leer la Biblia, déjame leer un salmo. Y lee, pero no le interesa. Como no le interesa, lo único que quiere es que se acabe rápido el salmo. Te puedes agarrar el salmo más cortito. Vos le decís, agarrá y leete el salmo 119 y se va a querer pegar un tiro en la cabeza. Si nada, me mandé el pastor a leer eso. Entonces, ¿qué pasa? A la Biblia hay que tener deseo de leerla. 2, hay que leerla con sentido de pertenencia, no como un libro histórico religioso. 3, no solamente que hay que leerla con sentido de pertenencia y con deseo de leerla, a la Biblia hay que escudriñarla, es decir, profundizar, letrarme en ella. Cosas que gran parte de los creyentes hoy no hacen. Que otro lea por mí, que otro interprete por mí, que otro discierna por mí. Ya la gente dejó de leer la Biblia y de contemplar su hermosura, de contemplar la sabiduría que en ella está impresa, basándose en una experiencia personal e íntima con el Espíritu Santo. Cada vez que agarra la Escritura, Espíritu Santo, ayúdame a interpretarla correctamente, a leerla, a saborearla, a gozarme en ella. Son muy pocos los creyentes que tienen como hábito diario escudriñar la Escritura. Por eso que viven en el triste mundo de la ignorancia y son personas muy, pero muy proclive a ser engañadas. Entonces a la palabra hay que desearla, hay que leerla, hay que escudriñarla. A la palabra hay que atesorarla, es decir, guardarla, almacenarla, depositarla, porque la Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El estrés y la ansiedad toman ocasión en nuestro interior cuando nosotros desenfocamos nuestra mente de la palabra de Dios. Es imposible no tener paz cuando la palabra de Dios es la que reina en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, escuchen esto que es interesante. No solamente que hay que desearla, no solamente que hay que leerla, no solamente que hay que escudriñarla, no solamente que hay que guardarla, ahora hay que creerla. Hay que creer lo que la Biblia dice. Y por último, hay que ponerla por obra. Porque eso es lo que realmente hará que nuestra vida sea bienaventurada. ¿Tú quieres ser una persona exitosa en la tierra? ¿Cuántos quieren ser una persona exitosa en la tierra? Bendecida, prosperada, llena de la gracia, llena del favor, caminar bajo cielos abiertos. Sí, todo se encuentra. No es tan difícil, es muy práctico esto. Obedece lo que la Biblia enseña. Punto. Punto. Porque es el mayor acto de amor que le podemos demostrar a Dios. A Dios se le ama obedeciendo su palabra. ¿Dónde dice eso, pastor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese, no el que canta, no el que predica, no el que de la boca para afuera dice, no. Y los guarda. ¿Qué dice? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Noten ustedes, no dice la Biblia, todo aquel que decreta con fe, todo aquel que pone una demanda con fe, ese es el que me ama. No. Dice, ese es el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, no el que lo entregó, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo otra vez, el que me ama
mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Cuántos quieren recibir el amor del Padre? Bueno, a ver, ¿el amor del Padre es consecuencia de qué? Del amor que nosotros tengamos a su palabra. Dice, y vendremos, noten ustedes, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no escucha mi palabra, no obedece mi palabra, no le interesa mi palabra. Pero dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Con esto concluyo y nos vamos a casa. Míreme, no es tan difícil. Pastor, estoy pasando un problema. Mire, estoy pasando un problema. No importa en qué índole estés pasando un problema. Si tú caminas en obediencia a la palabra de Dios, Dios hará que todo obre para bien en tu vida. ¿Me siguen? Si estás pasando un problema matrimonial, así que pastor, estoy esperando un milagro. Bueno, quizás no necesites un milagro para tu matrimonio. Sí, pastor, es un milagro porque nos llevamos re mal. No, quizás lo que tu matrimonio necesita no es un milagro, es un cambio de actitud. Pastor, yo necesito que Dios ponga mi mano, que ponga su mano de poder en una situación extrema que estoy pasando en mi vida y ya no sé qué hacer. Ya le he pedido al cura, a la Virgen de Desatanudo, al otro. Todo ayuda, pastor, que todo ayuda, que cada quien aporte su granito de arena para ver si me saco este problema de arriba. ¿Qué haces? Estás desobedeciendo a Dios. Pero pastor, entonces, ¿qué hago? Mira. Identifica lo que, identifica, escucha, con esto termino. Identifica lo que te está causando algún tipo de inquietud interna. No sé lo que te pueda estar causando, pero identifícalo. Y una vez que lo identifique, le decís, Señor, esto yo lo pongo en tus manos. Ahora lo más importante para mí es amarte, adorarte, escudriñar tu palabra, obedecerte. Y esto, Señor, que yo no puedo hacer nada por solucionar, lo pongo en las manos tuyas. Y una vez que lo pusiste en las manos del Señor, ahora tu deber es solamente enfocarte en su palabra, en su poder, en su gracia, en su misericordia. No trates de controlar lo que ya pusiste en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque tu paz es saber que estás caminando. Tu paz es saber que estás buscando el reino de Dios y su justicia primeramente. Ya después lo demás, Dios se encarga de defenderte. Dios se encarga de darte victoria. Dios se encarga de proveerte. Dios se encarga de proveerte. Dios se encarga de protegerte. Dios se encarga de hacer justicia en tu vida. Tú no tienes que ocuparte de eso. No trates de ser Dios en tu vida. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Tu deber y mi deber es escudriñar la Escritura, obedecer su palabra, adorar su nombre y ser sal y luz en medio de esta generación. Te lo puedo asegurar que te va a ir bien. Te va a ir bien. Vas a ser bienaventurado en todo lo que hagas, siempre y cuando seas hacedor de la palabra. Y las palabras de Dios no son gravosas, sus mandamientos no son gravosos. Enfócate en lo que tienes que enfocarte. Y vas a ver cómo Dios es el que va a hacer resplandecer su gloria, su gracia sobre ti. Es muy sencillo, es muy práctico el evangelio. Amas a Dios, glorificas a Cristo, compartes la fe, le predicas a otros de salvación, obedeces su palabra y después Dios se encarga. Dios se encarga de hacer todo lo demás. No es tan difícil. Por eso que el apóstol Santiago esta noche nos deja esta palabra hermosa. ¿Quieres ser bienaventurado en todo lo que hagas? Sí, pastor, sí. Quiero que los vientos me acompañen a favor. Quiero ser 3 veces bendito, como es otro significado de la palabra bienaventurado. 3 veces bendito. Sí, pastor, yo quiero caminar en esa bendición. Sencillo.
sé pronto, estate atento más para oír, sé tardo para hablar, no reprimas ira ni enojo, porque le das lugar al diablo. Recibe la palabra de verdad con mansedumbre, aunque muchas veces confronte. Y no solamente seas un conocedor de la palabra, sé un hacedor. Entonces el apóstol Santiago dice, si haces eso, si aplicas estos 5 principios, vas a ser bienaventurado en todo lo que hagas. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos tienen alguna pregunta?